2 de la tarde, 2 minutos. Seguimos avanzando aquí en Informativo Carve. Estamos llegando a todo el país, recibiendo ahora con muchísimo gusto al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, doctor Alberto Scavarelli. Alberto, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto de estar por aquí como siempre. Igualmente para nosotros. Vamos a hablar de varios asuntos, algunos tienen que ver con algunos viajes suyos a la región, para hablar de este tema del servicio civil. Pero ahora se está mencionando como un eje de campaña, como un eje de debate, la eventualidad de que si la oposición finalmente llega al gobierno, va a ordenar casi de inmediato las auditorías. Estábamos escuchando hace un rato al secretario de la Presidencia, a Juan Andrés Roballo, señalando que ahí no hay margen como para preocuparle al gobierno. Desde su lugar, Alberto, ¿cómo considera esta posibilidad de que se intente transparentar o por lo menos averiguar lo que tiene que ver con el Estado? Yo creo que ahí hay un factor de desinformación muy importante, porque hoy ninguna decisión de gobierno, sobre todo las que implican gasto y las que son importantes, las demás son públicas, pero todas esas están controladas desde dos fuentes. Uno es la auditoría interna de la nación, que está bien, pertenece, está conectada con economía y finanzas, por lo tanto alguien puede decir, bueno, es un auditor de la casa, por decir de algún modo, pero que son muy estrictos. Pero el control principal lo hace el auditor del Tribunal de Cuentas de la República, que es un órgano dependiente del Poder Legislativo, que tiene integración con venia parlamentaria y representantes de todos los partidos integrándolo. Es decir, hoy no hay posibilidad de hacer un solo gasto que no esté intervenido, o si hay observación, reiterar el gasto, que somos harto cuidadosos en ese tema, porque la observación, para no paralizar, en Uruguay permite la reiteración. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguien tiene interés en saber en lo que está pasando, es poner técnicos hablando con su propio representante partidario en el Tribunal de Cuentas, para enterarse de lo que pasa en cualquier rincón del Estado, inclusive las intendencias. Usted decía hace unos días en el programa de la televisión, Alberto, algo que me llamó mucho la atención, que hay un volumen importante de información en la Oficina Nacional de Servicio Civil, que usted por otra parte le ha puesto a disposición a todos los partidos, a todos los dirigentes políticos, y utilizó aquella imagen del café, que dice que usted los invita a un café, pero que ese café sigue esperando, y esto es un corte transversal. Bueno, todos... eso es como un shock eléctrico cuando me lo mencionan, porque está bien, nosotros publicamos 1150 páginas en Internet, por lo tanto, ahí lo pueden ver todo. Pero nosotros creamos en este periodo un laboratorio que hace el estudio de la función pública en todos sus datos. Es por lejos el mejor de la región, recibimos premios, y lo que uno les invitaba en esos debates de horas en las comisiones, decir, ¿por qué no se dan una vuelta? Está bien, yo pienso que no va a ir un principal legislador a sentarse, pero hay técnicos. Yo les abrí las puertas para que fueran a hablar, no conmigo, con nuestros técnicos, que son funcionarios públicos de carrera, son gente especializada, no es que van a hablar con mi secretario político. Bueno, no fue uno. No es que amagaron y pasó. Nadie, nunca. Y lo que me preocupa es que si no se dijera nada, bueno, vaya y pase. Pero si después se hacen falsas interpretaciones de los hechos, estando la información ahí, para ser más franco no, más claro, con franqueza les digo que de ninguna manera yo puedo agarrar a gente que tiene un nivel científico, psicólogos, sociólogos, gente con estadística, técnicos de administración, y decirle, mire, yo quiero que me dé tanto, o yo quiero un informe que diga tal cosa. Es decir, no se puede influir de ninguna manera. Pero es que uno no puede determinar resultados. Entonces, si hay dudas, que además las tenemos ahora contrastadas con el Banco de Previsión Social, cada funcionario que nos declaran viene allí. Por eso me parece que en este tema donde el expertise es tan importante, en estos momentos en que la gente tiene que definir, la experiencia no es solo transcurrir. La experiencia es vivir teniendo la posibilidad de explotar al máximo no solo las capacidades, sino las oportunidades. Yo desconfío en cualquier profesión si un cardiólogo tiene acceso a la mejor información del corazón y no la quiere ver, si un abogado puede llegar al mejor congreso jurídico y no va, y si los
políticos no vamos a los lugares donde efectivamente las cosas están. Me refiero a la información sustantiva del Estado. Y uno dice 900 millones. Y entonces ahora escuchaba cuando venía para aquí que se comentaba que bueno, que con el tema de las jubilaciones se estudiará una vez abatido los 900 millones, si progresivamente se podrá. Digo, no, de ese tipo de comentario que no es propositivo, es de ensoñación, no puede formar parte de esto. Es decir, son horas de definición. Yo estoy activamente trabajando en la campaña política, apoyando a Ariel Martínez obviamente, pero sin descalificar, porque en Uruguay yo tengo que ir el lunes a esta reunión a presidir el CLAT, y yo voy orgulloso de los candidatos uruguayos. Yo no tengo ninguna descalificación personal para ninguno. Lo que, como quien es un dueño de una aerolínea, que es el ciudadano, porque va a elegir a quién pone a pilotear, uno, más allá de su compromiso político, dice, bueno, ¿cuál es el mejor piloto que tengo para esta trayectoria? Y cuando uno, la OCDE, me dice que del Producto Bruto Mundial se estaba negociando, el comercio mundial era el 6%, marcado por la Organización Mundial de Comercio, y bajó al 1.2%, ¿sí? 1.2 del 6 para este año que va a terminar. Estuve con Gurría ahora, que es alguien que conozco de hace muchos años, que incluso él me ha puesto un nombrete que lo voy a decir al aire, porque como tenemos algunas arrugas compartidas con De Niro, entonces él me dice Alberto De Niro. Entonces eso me lo dice en todas partes. Lástima no serlo, ¿no? Una pena. Son unas arrugas tengo compartidas de toda la vida. Y las charlas que tenemos con él, como con otro día con Enrique Iglesias cuando vino, pero con él sobre todo en tantas partes del mundo, hay una alarma sobre este tema y del efecto que va a tener en los países latinoamericanos, y por eso es tan importante lo que se firmó en estos días con China, porque el negocio está planteado así: en esta guerra que en vez de misiles se tiran números de aranceles, una Turquía amenazando que si no la dejan hacer la acción militar que está haciendo, abre las fronteras para que pasen 3,5 millones de refugiados para Europa. Miren cuáles son las municiones del siglo XXI. Una China que está paralizada, no hace pedidos. Los metales y el petróleo van a bajar muchísimo en el 2020, porque bajan los niveles de producción. Y lo que nos queda es la colocación de alimentos, que también es directamente proporcional a la capacidad de consumo de los pueblos. Y eso significa que Uruguay tiene que tener, está en condiciones de captar inversiones importantes para que la mano de obra no se venda afuera, sino se venda el producto de la mano de obra en el país. Y una cosa muy importante, hoy Alemania está dando tasas negativas de inversión. Uno va a comprar bonos del Tesoro en euros y en Alemania pone 100 euros y le devuelven 90. Es de no creerlo. Sí. Por eso están desesperados por bajar el fondo de la reserva. Son oportunidades que el país tiene que dar y necesita, y eso es lo que me preocupa: capacidad de diálogo y serenidad. Ahora, Alberto, usted lo señalaba, el tema de la situación mundial y regional está complicada también, porque venga quien venga, se va a encontrar con un Alberto Fernández de un lado, un Jair Bolsonaro del otro, y lo hablábamos más temprano con Daniel y con John Moore, nuestro especialista en materia internacional. Se ve muy poca cosa en lo que son los programas de gobierno a nivel internacional, lo que es la inserción internacional. Bueno, ahí yo puedo tener una visión, otra visión, ¿no? Diferente, porque todas las visiones son reales según la ventana porque uno mire, ¿no? Claro. ¿Para qué lado da? Yo creo que ahí hay un tema muy importante. ¿Qué sucedió con el tema de la pastera? La pastera viene con una inversión enorme, pone una serie de condiciones como es lógico, y algunas tenían que ver con temas sindicales profundos, muy caros para los uruguayos. ¿Cuál fue la respuesta? Se creó un pequeño ministerio de trabajo en el predio del Lindero, la pastera, para apagar los incendios en el momento que comienzan y dejar el conflicto como última alternativa. Si un país puede mostrar a este mundo de inversión financiera tasa cero, un estado de equilibrio y de negociación, nos transformamos como nos estamos transformando, en un lugar seguro donde ir a poner. Nadie va a poner
dinero en un camoatí. Nadie hace el campamento abajo de un nido de avispas. ¿Qué nos preocupa? A mí no me preocupan las condiciones ni la inteligencia de la calle. Alguien que conozco de toda mi vida, digo, está fuera de discusión. Lo que me preocupa es, primero, una estructura coaligada, que yo administré la coalición blanca y colorada en su momento, y sé lo que es eso. Mantener unidos esas cosas son situaciones complejísimas y que amainan el plumaje al primer ruido, como dice el más fuerte, ¿no? Pero usted duda entonces de la sostenibilidad, Alberto. Por definición. Por definición. La coalición que no tiene... Es el ejemplo del mundo. Bélgica tardó 2 años en formar gobierno. Alemania tardó 9 meses en formar gobierno y se le cayó a los 6 meses. En fin, no es que dudo. Tengo la certeza que cuando uno junta competidores, es muy difícil que los competidores se mantengan cuando las papas queman. Pero voy a poner un ejemplo de inteligencia del candidato de la calle. La preocupación de quien asume la presidencia es preparar en 6 meses la ley de presupuesto. Es una obsesión, es un trabajo brutal. Son 5 años con los ajustes de rendición de cuentas. Sin embargo, su propuesta es una ley de urgencia que hay que aprobar en 90 días, caiga quien caiga, de 500 artículos. Pónganle 300, no importa la cantidad. ¿Y por qué eso de principio? Porque es el momento en que está distribuyendo los cargos en los entes. Es el único momento en que tiene la seguridad de que tiene los votos. Y a mí me tocó vivirlo cuando la coalición de blanca y colorada, yo estaba en esa posición, y bueno, un día se decidió por el senador Larrañaga llamar a una convención, y se ganó la convención y se retiraron los ministros. Y se fueron, y uno quedó. Entonces, no hay mayorías parlamentarias. Por lo tanto, ya no hay riesgos de quién tiene mayor peso dentro de cada partido. El documento empieza señalando mayorías parlamentarias. Bueno, ahí está, eso es muy importante. Es como si yo me subo a los hombros de ustedes, y ustedes me pueden soportar, y salgo afuera y digo soy el más alto. No tengo duda que soy el más alto en el instante que estoy sobre los hombros. El problema es que cuando hay que correr, hay que agacharse a juntar algo, hay que ir a hablar con el otro, no hay hombro que resista ni flexibilidad que soporte. Ese es el problema. Esta es la debilidad aparente que podría llegar a tener un gobierno de coalición. Ahora, en el oficialismo, Alberto, lo que está planteado es que precisamente ya no tienen la mayoría parlamentaria. Y se señala que no hay capacidad de acuerdos, o sea que no hay margen como para acordar temas parlamentarios porque la mayoría está muy acotada. A ver, aquí tenemos 2 terrenos interesantísimos. Por un lado es cómo se sostiene una coalición interna. El Frente Amplio, que es una coalición, es un partido, terminemos con esto, porque tiene autoridades centrales, presidente, estatuto, muy bien. Lo otro no tiene nada, es una coalición circunstancial como son la mayoría de las coaliciones en el mundo. Primera cosa. Segundo, la historia del país es la negociación, que ha sido una excepción. Hay un estudio que saca cuentas como si hubiera habido balotaje siempre en el país desde su origen, y solo en 3 oportunidades alguien llegó a tener lo que hoy se exige para poder tener mayoría parlamentaria. Siempre fue fruto de negociación, siempre fue fruto de acuerdos. Las leyes que se aprobaron en este periodo pasado, a pesar de la mayoría parlamentaria, salvo algunas muy especiales, salieron con consensos muy altos. Y ahí está la negociación. Si los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué se puede sacar de acá y poner de acá, o qué se pide a cambio, que también yo tengo alguna historia que algún día contaré, pero a lo que voy con esto es que la existencia de mayoría parlamentaria fue una tranquilidad cuando uno iba al Parlamento, porque uno iba al Parlamento y sabía que estaba amortizado. Ahora, cuando no hay mayoría parlamentaria, la garantía de la ciudadanía en ese caso es que ni siquiera importa qué peso tienen los sectores internos de cada partido, porque hay que negociar con el otro también, ¿verdad? Entonces, para no hablar de las que requieren mayorías especiales, no se olviden que en Uruguay estuvimos 15 años con el mismo Tribunal de Cuentas y la misma Corte Electoral porque no llegábamos a los 2 tercios. Debe ser un caso único. 15 años con los mismos ministros en la Corte y en el Tribunal de Cuentas porque no llegábamos a los votos. Una palabra
el escenario es nuevo y Uruguay yo creo que va a entender, todos vamos a entender que las oportunidades son las de mostrar un país organizado, dialogante. Algunas ideas como tocar, modificar, repensar los consejos de salarios, que son un instrumento poderosísimo de equilibrio social, van a traer conmoción social. Dicen que es miedo, no es miedo, es la realidad. Es decir, pero conmoción social al punto, por ejemplo, de que se replique una situación como la que se vive en Santiago, en Chile. No, yo no puedo. Si hay una cosa que uno aprendió en Naciones Unidas es que uno no puede medir, no es pólvora que uno sepa cuánta cantidad pone para lograr la explosión. Una cosa es la inestabilidad. Paros parlados, trabajo de reglamento, bloqueo de calles, marchas, esa es una cosa. Ahora, si la inestabilidad termina bloqueando cosas que la policía tiene que actuar, se mezcla otra gente que es oportunista y termina en otra cosa, y terminan habiendo heridos, y terminan... Bueno, hay que ver si un coaligado se queda en un momento de ese tipo, pero además la imagen hacia afuera es la de un país en paz, y eso es lo que nos da ventaja. Esa es otra de las debilidades aparentes que podría llegar a tener esta coalición opositora hoy. O sea, que no resista un empuje social. O sea, que el propio descontento popular haga fracturar a la coalición gobernante. Yo creo que hay un doble punto ahí, el mismo de esta interpretación, por supuesto. El primero es que lo que uno se propone lo anunció y forma parte de sus cimientos de campaña, hasta financieros, que tienen que ver con modificar el sistema de la negociación colectiva. Ese es un dato de la realidad que se podrá maquillar con los nombres que se quiera, pero se va a tocar. Los hechos son los que generan, las acciones son las que generan las reacciones. Las reacciones pueden ser de distintos modos. Lo que está claro que hay un grado de reacción, que los coaligados que son competidores entre sí no resisten mucho tiempo porque no van a pagar el precio con quién van a tener que competir 2, 3, 4 años después. Es una ley inexorable porque en el frente de la coalición, pase lo que pase, lo tienen que votar entre ellos para sacar de vuelta un candidato único. Cada uno va a tener su candidato único, en los coaligados, en su momento. Por lo tanto, nadie va a pagar un precio anticipado. A lo que yo me refiero es que cuando hablan de 900 millones, que es mucha plata, y uno se pone a imaginar, porque hicimos el ejercicio con mi equipo, ¿y de dónde sacamos los 900? Porque ¿de dónde tocamos? ¿Dónde se baja? Es imposible pensar en esto. Cuando no se llegue, seguramente se va a decir lo que todo el mundo dice, le echan la culpa al que se fue, ¿no? Eso está cantado. Encontré algo peor, pero lo mejor nunca se encuentra. Pero lo que queda claro es que no hay margen de disponibilidad para hacer muchas cosas. Estamos muy jugados a lo que es la inversión externa, con participación estatal incluso. La media internacional de Uruguay en impuestos personales a las personas físicas, no podemos seguir poniendo impuestos personales, no da para más. Estamos, no primeros, pero estamos en si no es la malla oro, es la que anda cerca. Queda margen para los impuestos a las empresas comerciales, a las sociedades, pero son justo las que van a invertir. O sea que tenemos que ver cómo está esto. Tenemos que fomentar la pequeña y mediana empresa mejor de lo que se está haciendo, y el Banco República tiene que pasar a ser un banco de fomento. A mí no me gusta que el Banco República dé utilidad. Es decir, no lo pensó Valle cuando lo hizo para que fuera un banco de utilidades. Es un banco que tiene que ganar y recolocar bien para fomentar empresas, para hacer nido de empresas. Entonces, creo que hay muchas cosas para seguir haciendo y lo importante es poder vivir en paz. Ahora, Alberto, usted señala que no hay margen para ahorrar esos 900 millones de dólares. ¿Y qué pasa con la propuesta del Frente Amplio? Que el Frente Amplio dice, bueno, nosotros aspiramos al crecimiento. ¿Y si no se crece, como se espera, para poder reducir esos números? Bueno, a ver, si uno aspira a aplicar la medicación que va a solucionar el tema, ¿verdad? Bueno, ese es el plan A. El plan B es hacer lo que hemos venido haciendo. Nosotros en este momento estamos reduciendo 7.000 personas de la administración central.
hemos bajado 3.000 y pico de los entes autónomos comerciales. Es decir, hemos hecho todo el esfuerzo de reducción. Las intendencias se nos desbocaron, no pudimos poner un límite a las retribuciones de los, no digo de los intendentes, de los cargos políticos en las intendencias, que son cantidades que superan los sueldos del presidente en algún caso. Cuando usted dice las intendencias se nos desbocaron, ¿es de todos los partidos? No. Es siempre difícil porque yo no sé hasta qué punto un partido es responsable de lo que hace su intendente, ¿verdad? Yo sería desleal de mi parte venir a atribuirle a la calle la responsabilidad a 2 semanas de una elección de que esos intendentes blancos hicieron tal cosa, porque yo no creo que le fueran a hacer caso de lo que hubiera dicho. Esa es la realidad. Y así como los intendentes consiguieron la maravilla de la UTEC, que el Partido Nacional no iba a votar. Vinieron y dijeron, quiero la Universidad Tecnológica o acá se arma. Y dijeron, no, porque te lo preciso para la campaña. Digo, es todo tan matizado, todo tan complejo. Lo que queda claro es que no obtuvieron los votos del Partido Nacional, ni de la oposición para regular el límite de los sueldos, ¿no? Ajá. Bueno, se nos acaba el tiempo y me gustaría en todo caso hablar de un aspecto que tiene que ver con, no digo su función específicamente, pero sí con la necesidad de seguir transparentando. Nosotros tenemos una ley de derecho de acceso a la información pública, ¿no? Exacto. Que es la 18.381. Sin embargo, hay algunas circunstancias, de hecho, anoche lo hablábamos también en la televisión, algunas circunstancias que parecen ir a favor de la opacidad y en contra de la transparencia. Y es decir, por ejemplo, si yo quiero, periodista, como sucedió aquí en esta casa, por ejemplo, si quisieron saber, por ejemplo, 2 periodistas, los gastos de la Cancillería, parece bastante difícil de comprender cómo la propia justicia, por otra parte, reserva esa información por 15 años. ¿No hay que modificar algo allí, Alberto? Bueno, tiene que ver con la función pública. Sí. La información es abierta, forzadamente. Yo participé en la redacción de esa ley junto a la de Habeas Data. Y hay algunas otras informaciones que se consideran reservadas por ser estratégicas. Por ejemplo, si los dineros de la Cancillería tienen que ver con relacionamientos en organismos o con países que tienen que ver con participación de Uruguay en determinadas posiciones, eso ningún país lo transparenta. Lo que no quiere decir que no esté intervenido por el Tribunal de Cuentas, lo que no quiere decir que el sistema político no tenga control. A mí me pidieron por acceso de información todos los nombres y los correos electrónicos de los 270.000 funcionarios públicos, así como lo escuchan. Y la ley, que eso yo perdí en la votación, dice que no le puedo preguntar ni para qué lo quiere. Particular, Juan Pérez, no es Cavalieri cualquiera. Entonces, cuando vemos esto, decimos, pero bueno, ¿para qué lo querrá? Digo, no le podemos preguntar. No le puedo dar los correos electrónicos, porque evidentemente estoy poniendo a los funcionarios en una situación de exposición a publicidad, un montón de... Y le di los 270.000 nombres que tenía, sin problema. Ahora, si hay determinada información que se considera reservada y que la justicia lo tiene que respaldar cuando se fundamentan las razones por las cuales está reservada. Yo no tengo el detalle de lo de Cancillería, pero sí he visto que nos pasa a los organismos internacionales. Por ejemplo, estas cosas que yo presido, hay partidas que se le rinden al presidente nuevo que viene, para decirle, mirá, tuve que tapar esto acá, y bueno, y para que tengan la información. En una palabra, nada es lineal, y el sistema político está pensado para controlarse equilibradamente. Por lo tanto, estando el Tribunal de Cuentas, que interviene incluso esas partidas, yo diría que la información se puede acceder de algún modo, ¿no? Bien. Doctor Alberto Scavarelli, ha sido muy amable. Lo esperamos al regreso de su viaje que va a hacer en estos días. Y además, el lunes, presidiendo un organismo internacional que tiene que ver precisamente con la administración pública. Así que al regreso de pronto hablamos de eso. Yo disfruto mucho acá. El doctor Alberto Scavarelli estuvo con nosotros, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bueno,